hay una crisis, es muy, muy grave, pone en riesgo la viabilidad de la ciudad, la vida de las personas. México es un país que sufre de desabasto de agua. Las zonas norte y centro de la República padecen de una crisis hídrica que pone en peligro la seguridad nacional. Así lo considera José Luis Luege Tamargo, exdirector de Conagua, quien califica al Valle de México como la zona más vulnerable del país en temas de abasto. Yo he insistido muchas veces que el tema de abastecimiento de agua de la Ciudad de México es un asunto que amenaza la seguridad nacional y que debería de considerarse así. En entrevista, el experto comenta que el tema cobra mayor relevancia si se considera la densidad poblacional de la zona, pues es habitada por al menos 22 millones de personas, de acuerdo con el último censo del INEGI en 2020. Estamos en medio de una crisis muy grave. 2023 fue el año más seco en todos los registros históricos del Meteorológico Nacional y revela la realidad de este fenómeno del cambio climático que nos lleva a fenómenos extremos. Por un lado, sequías extrema y excepcional, que es el grado máximo en los registros de sequías, y por otro lado, huracanes, el fenómeno Otis, que destruyó Acapulco, en una categoría nunca vista en ese punto del Pacífico. El sistema Cutzamala, por ejemplo, que suministra agua a la capital del país, terminó en noviembre del 2023 con un 38% de llenado, y al corte del pasado 19 de marzo, el almacenamiento se reportaba en apenas un 36.2%. Pero más allá de la crítica situación de las presas, el experto pone sobre la mesa un tema que, dice, es el de mayor preocupación: los acuíferos. El acuífero tiene paredes y tiene fondo. Geológicamente, claro, es una cosa inmensa, tiene un límite que se llama acuitardo. Es el fondo del acuífero, es donde ya no tienes más posibilidad de extraer agua. Bueno, estamos cerca del fondo, o sea, nos estamos acercando al fondo. Señala que estos inmensos almacenes subterráneos de agua abastecen el 70% del agua que usa la ciudad, por lo que perderlos pondría en riesgo la vida de millones de personas. ¿Qué pasa con el acuífero? Que no lo vemos. Es invisible, son aguas subterráneas, entonces no nos damos cuenta que en realidad el problema del acuífero está peor que el problema de las presas. ¿Por qué? Porque una presa en una temporada de lluvias puede llenarse, pero el acuífero no. El acuífero tiene un proceso de recarga muy lento. Luege dice que para atender la problemática es necesario realizar estudios que arrojen con precisión el llenado actual de los acuíferos en la ciudad, tecnificar e innovar el sector, captar el agua de lluvia, hacer conciencia política y social del tema, así como voltear a ver otras fuentes de suministro. Al respecto, habla sobre la viabilidad de recurrir a la desalinización del agua y dice que esta técnica es apta, pero para ciudades costeras, no para la Ciudad de México. Es factible, pero desde el punto de vista técnico-económico no es factible la transportación desde el punto más cerca que tú me pongas en el Golfo a la Ciudad de México, porque costaría más de 30 veces lo que nos cuesta, por ejemplo, traerla a lugares más cercanos. Finalmente, el extitular de la Conagua afirma que es necesario que se haga un plan inmediato para atender el desabasto de agua en el Valle de México y pensar en alternativas. Lo fundamental es no tener fugas, modernizar la red y mejorar la eficiencia en el uso del agua aquí en el Valle de México. O sea, si usáramos bien el agua que tenemos aquí, no requeriríamos fuentes. Pero ha llegado a tal nivel de riesgo la situación de abastecimiento que hoy, lo digo con absoluta seguridad, es imprescindible pensar en otras fuentes de abastecimiento.